Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo de Glitch Dimensional. ¿Qué les parece si empezamos con los audios de los suscriptores? Vamos a empezar con la historia de Gonzalo. La historia de Gonzalo, tal vez algunos ya la escucharon, los que estuvieron en un directo que quedó al final para los miembros del canal. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal para tener ventajas exclusivas. Entonces vamos con el primer audio de esta noche de Gonzalo. Hola Glitch. Un saludo para ti y también para todas y todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Algunos de ellos en cuerpo y más que probable que otros solamente en espíritu. Me gustaría compartir con ustedes la única experiencia paranormal que yo he tenido en mi vida. Esto sucedió cuando yo tenía 17 años. Estaba en cuarto medio y bueno, como cualquier liciano que está a punto de licenciarse, tiene que decidir qué es lo que va a hacer con su vida de adulto. No me tomó mucho tiempo para darme cuenta de que yo quería hacerme a la mar, ser marino. Fue así como postulé a lo que en esa época se conocía, se llamaba el CUA, el Concurso Único de Admisión a las escuelas matrices de gente de mar de la Armada, que contaba con tres etapas. La primera de ellas la rendí en mi liceo, en Ovalle, en el liceo A9 Alejandro Álvarez Jofré. Me fue bien, la pasé sin problemas, era una prueba de conocimientos. Y bueno, tenía que presentarme para la segunda etapa, que era eh, test psicológicos y físicos. Esta vez tenía que viajar, tenía que llegar por geografía a la gobernación marítima de Coquimbo. Junto con un compañero de curso, decidimos ambos postular eh, a la Escuela de Infantería de Marina y, y teníamos que viajar a Coquimbo, como teníamos que presentarnos a las 8 de la mañana. Decidimos viajar el día anterior en la tarde, entre Ovalle y Coquimbo es un par de horas solamente de viaje, al menos en esa época era un par de horas. Así es que tuvimos la suerte de que el- la mamá de mi compañero tenía a su padre que había vivido en Coquimbo porque él ya estaba fallecido. Pero la casa se podía utilizar y nosotros nos podíamos quedar ahí para pasar la noche y el otro día temprano bajar a la gobernación marítima y rendir las pruebas que se nos presentasen. Durante la noche no tuvimos problemas. Me dijeron que me quedara en una pieza, que durmiera tranquilo, porque al otro día teníamos que estar bastante lúcidos y descansados para dar lo máximo de nosotros, porque por supuesto nuestro objetivo era ser aceptados en la escuela. La noche transcurrió muy tranquila, pero durante el alba, ese periodo de tiempo que está entre la oscuridad de la noche y la claridad del amanecer, ese periodo muy corto que es el alba, yo estaba durmiendo, por supuesto, y yo por esas cosas, esas mañas que tiene uno, me gusta mucho dormir de pecho, porque con eso se me hace más fácil respirar. Entonces duermo, como se dice, duermo de guata, se podría decir. Y durante el alba siento que la temperatura de la pieza baja rápidamente, siento una mano muy fría, que toma las frazadas con que yo me estaba tapando y las agarra desde mi cuello y baja las frazadas hasta prácticamente mis talones. Yo en ese momento, medio dormido, medio despierto, me sentí aterrado. Un frío me corrió por la espalda, por los brazos, por la cabeza, por las piernas. Y lo único que atiné a hacer fue a agacharme, agarrar las frazadas, taparme de nuevo y hacerme una bolita, así como en posición fetal. Fue hasta que amaneció y
Y mi compañero, que era el dueño de casa, le comenté lo que había sucedido y ahí fue cuando él me dijo que en la cama en que yo había dormido había fallecido hace muchos años atrás su abuelo materno. Si tiene relación o no con lo que yo experimenté, no sabría decirlo, pero eso fue lo que yo recuerdo claramente hasta la fecha y probablemente nunca lo olvide hasta que parta hacia nuevos rumbos. ¿Qué les pareció esta tremenda historia aquí que nos cuenta Gonzalo? Quise compartirla de nuevo porque, como les decía, esta historia la pasamos en un directo que quedó solo para los miembros oficiales. Así que quise compartirla con ustedes también. La verdad es que a mí me gustó mucho la historia. Aparte que él la narró muy bien. Por ahí leí que como que les gustó la voz también de él. Y sí, estamos hablando de su primera experiencia paranormal. Imagínense su primera experiencia paranormal y que sea así de potente. No sé si a alguno de ustedes también les ha pasado algo así. Que le quitaron sus cobijas, y después él pregunta y resulta que en esa casa había muerto el abuelo materno de su amigo. La verdad es que a mí me parece bien potente. Y como les decía yo también en ese directo les comentaba que muchas personas también hablan de que a veces cuando ellos están durmiendo sienten que alguien se sienta a los pies de su cama. Y cuando se levantan, se incorporan para ver si en verdad hay alguien, resulta que no hay nadie. Y sienten cómo se hunde el colchón. A varias personas les ha pasado eso. No sé si alguno de los que está por aquí ha tenido una experiencia de ese tipo en la noche, más allá de las parálisis del sueño. Porque aquí él no estaba en una parálisis del sueño, no estaba en eso. Y además fue algo físico, fue algo mecánico que le ocurrió. Así que muchísimas gracias, Gonzalo, por enviarnos tu experiencia. Déjenme seguir aquí. Llegó Phantom, el moderador. Que bueno, llegó un poco tarde, pero llegó. Así que eso es lo importante. ¿Qué más dice acá? Maiko dice, yo vivía en un departamento por el metro Las Rejas. En el cielo vi unas luces haciendo una forma de triángulo. ¡Wow! Me limpiaba los ojos, pero seguía ahí. Así que al final dije, ovnis acá. Eso que cuentas tú, Maiko, lo he escuchado harto. Y de hecho, me ha tocado también ver algo así. De esta formación triangular. Me ha tocado también ver eso. Yo creo que en algún video se los voy a contar mi experiencia que tuve con este tipo de... ¿Cómo llamarlo? ¿Es un encuentro del primer tipo cuando solamente ves algo en el cielo? Creo que sí. Sí, del primer tipo. Sí, también me ha pasado. Y precisamente ver esa formación triangular también. Déjeme ver acá. A mí me quitaron las sábanas, dice Maiko Vela. Así como conté una vez, arriendo mucho casas y cada casa es más pesado que la otra. Sí, la energía de las casas se empieza a cargar precisamente debido a las personas. Esa energía viene de las personas. A mí también me ha tocado vivir en casas que son un poquito paranormales, en las que han ocurrido más bien cosas paranormales. Hay una casa bien particular que yo recuerdo harto, que era una casa muy grande, muy bonita, pero que ahí sí pasaban cosas extrañas. No sé si quieren que les cuente un poco de las cosas que pasaban ahí. Que cuente, dice aquí Maiko. Les voy a contar un poquito porque yo creo que esa historia igual se las voy a contar en un video que les debo. Porque yo les debo el video del especial de los 10.000 suscriptores. De hecho, cuando llegamos a los 5.000, yo dije, cuando lleguemos a los 10.000 voy a hacer un video con más historias paranormales que me han pasado. La verdad es que no pensé que iba a llegar a los 10.000. Así que todavía no hago ese video. Pero les voy a contar varias historias porque me han pasado varias cosas. Y algunas medias divertidas también, porque me han pasado algunas un poco divertidas. Pero en esta casa que les contaba, resulta que nosotros cuando llegamos a esa casa tenía muebles. Estaba amoblada.
Obviamente, como no son tus muebles, yo al menos no estaba hurgueteando en ellos, no me puse a ver qué cosas habían en los cajones ni nada, no le presté importancia. Esa casa era como que tú no podías dormir, porque había mucho ruido. Y ustedes se preguntarán qué tipo de ruido. Eran ruidos de pasos, de golpes de puerta. Se escuchaba también que abrían y cerraban cajones. Y era muy extraño. Y yo en un principio pensaba que solo era yo la que estaba experimentando este tipo de actividad. Pero resulta que después en la mañana nosotros comentábamos con la familia y todo, y no, todos habíamos sentido los mismos ruidos. A mí me llamaba la atención, que en una de las habitaciones había una especie de conexión como de oxígeno. Y la verdad es que en un principio, como les decía, yo no quise hurguetear mucho en la historia de esa casa, porque no. Pero resultó que un día fue el ruido este de los cajones que se abrían y que yo sentía que se abrían. No es que los viera, sino que yo sentía que estaban abriendo y cerrando. Un día fue tanto que yo decidí ir a ver qué pasaba ahí, porque ese mueble sonaba solo. Y cuando abrí el cajón encontré fotos. Encontré muchas fotos. Ahora bien, lo que me llamó a mí la atención de estas fotos es que no eran fotos familiares, sino que eran fotos de un niño. Y todas las fotos eran de este niño, un niño pequeño. Y detrás de la alacena, creo que era, encontramos una foto así, gigante, de este mismo niñito. Y nosotros quedamos súper extrañados porque ¿por qué habían solo fotos de él y no habían fotos de los papás, no sé, de la demás familia? Y resultó que después nosotros empezamos a investigar y preguntamos en realidad cuál era la historia de la casa. Preguntamos y resulta que en esa casa había muerto un niñito. Y ahí todo calzó. ¿Por qué? Porque en su habitación él necesitaba oxígeno y tenía una especie como de llave en la pared que se supone que era para poner estos tubos grandes de oxígeno. Y el niñito había muerto. Y resulta que los padres, y él tenía una hermana, y todos se fueron. Se fueron a otra ciudad, pero dejaron todos los recuerdos de él, incluidas sus fotografías, en ese mueble. Recuerdo que cuando nosotros subimos eso, fue algo natural que nos surgió. No sé si ustedes habrían hecho lo mismo, pero recuerdo que nosotros sacamos esta fotografía que era grande y la pusimos en la pared y le dimos como su espacio en el living de la casa. Y me van a creer que cuando hicimos eso, todos los fenómenos paranormales cesaron. No sé qué piensan ustedes de esta historia, pero me pasó. Aquí dice Taiga, de verdad las cosas personales se cargan de energía, sí. Pero fue muy extraño porque es como, ¿por qué no se llevaron también las fotos de él? Entiendo que debe haber sido una situación difícil para ellos también, pero dejaron todos los recuerdos de él en esa casa. Fue muy extraño y como les digo, yo ahora se los cuento así, pero en su momento igual fue bastante fuerte conocer la historia y además que todos estos fenómenos, estas manifestaciones cesaran cuando nosotros precisamente decidimos colgar la fotografía de él en un lugar muy central de la casa. Entonces, da como para pensar, da para meditar eso. ¿Qué les parece si vamos con un audio que quedó pendiente del directo anterior? En el directo anterior, yo creo que van a tener que ir a verlo, porque Moon, no alcancé a avisarte, Moon, no sé si estarás por ahí. Moon nos contó una historia de un sueño premonitorio que ella tuvo. Y entonces después yo le pregunto a Moon si es que ella quiere precisamente interiorizarse en estos temas, porque yo les contaba también en ese directo que yo conozco muchas personas
que tienen una especie de don, que pueden ver más allá de lo que probablemente nosotros podemos ver, o que tienen un grado más alto de sensibilidad para contactarse o conectarse tal vez con estas entidades. Entonces yo le hice esa pregunta a Moon, si ella prefería desligarse de estas cosas o adentrarse un poco en esto, porque como les decía, estas personas, muchas, tienen tanto miedo que cierran sus puertas a esto. Simplemente cierran sus puertas. Entonces, ese audio quedó pendiente donde ya nos responde. Así que ahora lo vamos a escuchar. Hola Glitch, de nuevo. Mira, con respecto a tu pregunta, a mí yo creo que sí. Igual siempre desde pequeña me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con el tema paranormal, con lo místico, con la brujería, pero ojalá que no se tome tampoco con el mal concepto, ¿cachai? Yo suelo trabajar mucho con mis ancestras. Tengo mi pequeño altar, lo ocupo solamente cuando lo necesito y para mí mi ancestra, como dice Felipe, son mi mamá y mi abuela con las cuales yo tengo como más cercanía con ellas, ¿cachai? Obviamente también aquí desencadena todo lo que es otras abuelas, las tías que han fallecido, ¿cachai? Pero con cuales yo tengo como mayor lazo es con mi mamá y con mi abuela paterna, que ella fue la que falleció antes de mi madre. A mí me pasa que de repente, ponte tú, sí tengo como mensajes, pero es muy complicado poder llegar a la persona, ¿cachai? A la cual va dirigido el mensaje y llegar y hablar, ¿cachai? Yo creo que hay que tener una confianza y un tino muy delicado. Yo no es que no sea delicada, pero a veces como querer llegar y explotar y decirlo todo. Y de hecho a mí me pasó hace como 1 o 2 años atrás, ¿cachai? Con el sobrino de mi pareja. Mi pareja tenía un sobrino que falleció como a los 4 años, si no me equivoco. Y un día que yo llegué y soñé con él. No cachaba quién era en el sueño. Hasta que, y este niñito no hablaba, solamente veía que lo rodeaba un aura hermoso, precioso, y era como que me hablaba telepáticamente. Y ahí él me decía que era tal persona, no voy a mencionar nombre por si hay alguien más acá de la familia escuchando. Bueno, me mencionaba su nombre, lo veía vestido de tal manera, lo veía con una sonrisa hermosa, lo veía feliz. Yo estaba en una pieza X, en la misma pieza donde yo había visto a mi prima con su bebé en brazo y, y no me podía mover, ¿cachai? Era como que su luz me deslumbraba tanto que me mantenía acostada en la cama, no podía moverme. Pero él me decía que le diera un mensaje a mi pareja, de que él estaba bien, de que no pensara mucho en él, otras cosas más. Y siempre me acuerdo que me llamaban mucho la atención sus zapatillas. Ya, y la cosa es que al día siguiente, pero voy a bajar el volumen porque justo te estoy escuchando. Al día siguiente mi pareja vino a quedarse a mi casa y, y estuve todo el día, pucha, con todas las ganas de querer contar lo que había soñado, pero no sabía cómo hacerlo. Hasta que encontré el momento indicado y le conté. Y cuando le empecé a hablar, cómo lo había visto, lo que él me había dicho, y le dije, ¿sabéis qué? Le di unas zapatillas. Ah, porque este niñito me había comentado sobre unas zapatillas, que eran las que yo había visto que él tenía puesta en el sueño. Y mi pareja rompe a llorar. Me dijo que no te lo puedo creer, me dijo, porque él tenía unas zapatillas de ese color que tú me describes. Y él solía jugar con esas zapatillas, con los cordones, y onda, como que yo se lo abrochaba y él se lo desabrochaba. Entonces, fue como súper, por un lado, liberador poder contarle y compartir esto. Él sintió la necesidad de contarle a su hermana, ¿cachai? Este mensaje. Yo tenía mucho miedo porque yo tengo mucho respeto con eso. Entonces, menos mal que no se lo tomó a mal. Pero con respecto a las otras personas que yo, ponte tú, he soñado con vecinos que han fallecido, que yo, claro, obviamente tú creciste conociéndolos, pero tampoco es como para tener por qué estar soñando con ellos, ¿cachai? Pero yo simplemente los veo bien a ellos. Ellos me saludan, me preguntan que cómo estoy, yo bien, que ellos están súper bien. El lugar donde yo los veo es un lugar hermoso, ¿cachai? Es como la misma villa donde yo estoy,
pero todo así como en color rosa, es como un atardecer muy precioso. Y, y bueno, y así me ha pasado, pucha, hasta con los últimos vecinos que han fallecido. Entonces como que de repente me da un poquito de temor ver fotos de ellos, porque de repente acá en la cuadra son muy, em, ¿cómo te podría decir? Son todos como muy familia. Entonces tienen su grupo de WhatsApp, de repente en cada aniversario. Oh, creo que se cortó. Creo que llegaba hasta ahí el audio. Espérenme un momento que aquí este niñito está moviendo absolutamente todo. Ven, ven aquí, ven. Ven para acá. Está, está moviendo absolutamente todo. Oh, por Dios. Ok, déjenme acomodarme un poco porque este niñito tiene sueño y cuando tiene sueño empieza a darme cabezazos. Muy fuertes, debo decir. A lo mejor tiene una historia, a ver. No sé si lo escuchan, pero está ronroneando. Muchísimas gracias, Moon, por enviarnos aquí. Aquí llegó de nuevo. Tu experiencia, tu experiencia. Como les decía yo en ese directo anterior, hay gente que le tiene mucho miedo a estos temas y más aún si tienen una sensibilidad que les permite captar más cosas de las que nosotros podemos. Pero Moon, ella está desarrollando precisamente esta capacidad, la está desarrollando. Y yo creo que solo con su presencia, con su energía, es posible que ella esté ayudando a estos seres. El problema viene dado por precisamente lo que decía ella, que a veces se le presentan seres que ella en realidad no sabe de dónde vienen, ni sabe, por ejemplo, a qué familiar debería recurrir. Y eso al parecer es muy frecuente que ocurra con las personas que son mediums. Imagínense cómo debe ser de extenuante que tú vas transitando por la vida y te encuentras precisamente con estas entidades que necesitan de tu ayuda o que necesitan tal vez entregar algún mensaje. Y tú no puedes hacerlo porque no sabes cómo llegar a esa gente, no sabes cómo hacerlo. Por eso yo creo que a veces es más que suficiente ayudarlos con nuestra propia energía. Porque si se acercan a nosotros es precisamente porque de un modo u otro nosotros podemos ayudarlos. Recuerdo también en un directo donde hacía una especie como de reflexión sobre todo esto, entre comillas, lo que pasaría en el más allá. Y es obvio que estas entidades, para mí al menos lo es obvio, que generalmente van a tratar de manifestarse de un modo que tal vez a nosotros nos asuste. Como la historia que les contaba yo recién, de este ruido al abrir y cerrar los cajones, al abrir puertas, estos pasos, porque ellos necesitan hacerse notar de algún modo. Y de algún modo nosotros también somos unas especies de faroles. Le damos algo de luz en esa oscuridad en la que ellos están. Por eso yo siempre los insto a que no tengan tanto miedo cuando ocurren este tipo de fenómenos. Porque tal vez lo que está hablando ahí desde el más allá, desde el otro lado, es la desesperación. Es la desesperación de no ser escuchado. Así que no sé qué piensan ustedes de esto. Nuevamente, muchísimas gracias Moon, porque Moon siempre nos envía sus historias. Y la verdad es que es una persona muy, muy interesante. A ver, vamos a escuchar ahora a Rodrigo. Hola Glitch, buenas noches. Te hablaba para contarte una historia que nos ocurrió en el Tambo hace un par de años atrás ya. Esto pasó en la noche, no sé qué hora serán, más o menos tal vez como las 2, 3 de la mañana. Y pasa que justo mis padres empezaron a escuchar afuera como una carreta con caballos y pasos. Entonces el ruido fue bastante feo, fue muy extraño. Mi padre salió,
pero no vio nada. Y al día siguiente sale mi tía y le dijo que no debía haber salido porque era probablemente el diablo. Y dijo que si salía como que iba a quedar pasmado. Como también mi tía quedó cuando era chica, que ella dice que vio al diablo y se quedó sin poder hablar durante un mes. Oh, qué buen tema este de estas apariciones del diablo, de las que se habla bastante, sobre todo en el campo. A mí me encantan las historias del campo chileno. Estas historias que siempre hablan como de estas presencias que arrastran cadenas. Ya hemos hablado en un directo anterior y también tengo un video sobre la primera aparición documentada de un fantasma. Si no lo han visto, para los que lo están viendo después en diferido, les voy a dejar ahí en las tarjetitas ese video para que sepan un poco de dónde viene este arquetipo del fantasma con cadenas y que es muy antiguo, que viene de los tiempos de los griegos, de Atenodoro de Tarso. Pero esto de ver al diablo me recuerda un poco a una leyenda que hay, que no sé si ustedes lo han escuchado, que es... Se acaba de caer algo y no sé cómo se cayó. Pero bueno, continuemos. Se supone que en el campo siempre se escucha de estas apariciones, como les decía, del diablo. Y recuerdo una historia que yo escuchaba harto cuando yo era chica, que era como, no sé si era un caballo, que la gente veía que los niños se subían, no sé si era un caballo o una mula, no lo sé. Se iban subiendo y en la medida que se iban subiendo, este animal se iba agrandando. No sé si alguna vez escucharon de esa historia. Y después al final, como cuando llegaba un adulto, veía a todos estos niños en este, no sé si era una mula o un caballo, imaginemos que era un caballo tremendamente largo. Y después alguien decía algo como, Ave María Purísima, qué caballo más largo. Y como que desaparecía y todos los niños caían al suelo. Yo siempre he escuchado esa historia, que es muy antigua, es como una leyenda muy antigua. Yo recuerdo, me la contaba precisamente gente antigua del campo, y a mí la verdad es que me gustaba mucho escuchar ese tipo de historias. Vamos a hacer un video también, un especial con estas historias de este tipo, que son tan bonitas y que son parte también de nuestro, no sé, de nuestro folclore, yo creo. Yo escuché esa misma historia, pero ese caballo largo era un caballo marino gigante y muy largo. ¡Oh, qué buena! ¡Qué genial, Felipe! Sí, como ustedes saben, las leyendas siempre van cambiando, con el tiempo van cambiando. Probablemente las leyendas que nosotros escuchamos ahora, en sus inicios fueron muy distintas y en muchos años más van a ser totalmente distintas a como nosotros también las contamos. Y eso es un fenómeno que se da y que es muy interesante. Creo que me llegó el audio de Totó, déjenme ver por acá. Sí, aquí está. Así que aprovechando que está también aquí, Totó, vamos a escuchar tu audio y ver si tienes algún otro antecedente. Si tienes otro antecedente aquí para que nos compartas y nos comentes. Así que vamos ahora con el audio de Totó. Hola Glitch, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Saludos. Bueno, mi nombre es Victoria y en YouTube aparezco como Totó. Bueno, lo que yo quiero contar es sobre una vecina que se nos aparece a nosotros acá en el barrio. Yo vivo en un barrio antiguo de la comuna de La Cisterna, en Santiago. Y bueno, este barrio, estas casas de acá son construidas por nuestros abuelitos de todo el barrio, que somos todos los que vivimos aquí, la mayoría somos herederos de las casas de nuestros abuelitos y así. Entonces, conocemos el lugar, conocemos a todos los vecinos, sabemos cómo es toda la onda. Y bueno, hay una vecina aquí que es de unas casas más allá que hace unos años falleció y nada, pues se aparece caminando por las veredas. Yo hace, no sé, un año atrás, no recuerdo bien, salí a comprar a la esquina y salgo de la casa, miro para ambos lados porque tengo esas casas de fachada continua, que tú sales y al tiro está la puerta, directo a la vereda.
y no había nadie, po. Y de repente miro para abajo, pues típico que, no sé, pues, voy viendo el celular y yo juro, no había nadie adelante mío. Y agacho la cabeza para mirar algo, luego levanto la mirada y estaba una señora caminando delante mío, que no sé de dónde salió porque no había puerta, no había nada, por el justo el lugar donde apareció. Y yo había mirado recién y no había nadie en toda la cuadra. Eh, y bueno, me fui caminando atrás de ella, ponte tú, no sé, unos 10 metros un poco atrás de ella. Dije, bueno, que es una señora. Se parecía un poco a la vecina, pero como no pensé que era la vecina, porque como está fallecida, no me imaginé nunca que estaba viendo un fantasma. Y se metió al almacén donde yo iba a comprar. Entonces pensé, qué lata, voy a tener que hacer fila porque típico que las señoras compran jamonada o qué sé yo, queso y empiezan así de a poquito y se van acordando ya, entonces bueno, dije, voy a tener que esperar afuera. Y llego al almacén y no había nadie. Y entonces hablé con la señora del almacén y le dije, señora Gladys, ¿usted vio a la señora que entró recién? No, Victoria, no he visto a nadie. Pero qué raro, si acabo de ver a una señora entrando al almacén. De hecho pensé, voy a tener que hacer fila, qué lata. No, no ha entrado nadie, no hay nadie aquí. Y después, bueno, nos quedamos súper asustadas. De hecho, ella salió del almacén a mirar, fuimos a mirar a la esquina a ver si veíamos a la señora y todo, no había nada. O sea, se fumó. Y bueno, yo después le conté a otra vecina del tema y también me dijo que había gente que le había comentado que habían visto a la vecina. Y de hecho le preguntaron, oye, ¿la vecina no había fallecido? Porque la vi el otro día. Y no, pues la vecina falleció hace rato. Así que bueno, no sé, eso es mi historia de fantasma. No sé por qué se aparecerá. Yo creo que es porque su casa, que ella no tenía herederos. Entonces su casa quedó sola ahí y está abandonada. O sea, de hecho, está ideal para hacer estas exploraciones urbanas de casas abandonadas, porque es una casa antigua, es muy bonita y está abandonada, pues, hace hartos años. Me da la impresión de que ella cuida su casa, cuida su sector y no se ha ido todavía. Y el ojo nomás que justo se me apareció. Bueno, eso, no me alargo más. Y nada, cariños, éxito y saludos a todos. Chao. Muchísimas gracias, Totó, por enviarnos aquí tu experiencia paranormal. Y de hecho, estoy leyéndote ahora en el chat y Totó nos cuenta esto. Al otro día de contarte la historia se incendió la casa de la señora. Ahora está quemado todo el living. Los bomberos además rompieron todo. Oh, qué heavy, qué heavy lo que pasó con esa casa. Qué triste además, porque aquí estamos hablando, como dice por ahí Taiga, que quizás estaba muy apegada ella a su casa y ahora imagínense que esa casa está destruida, se quemó. ¿Se sabe por cuál fue la causa del incendio? Probablemente lo estén investigando, tal vez aún no hay alguna conclusión, pero qué triste final para esa historia. Hay fantasmas, claro, que se apegan precisamente a lo material, están muy apegados a lo material. Yo creo que todos hemos escuchado de estas casas que están abandonadas por mucho tiempo y en la que precisamente siempre se escucha que existen este tipo de fenómenos paranormales. Mi pregunta es si precisamente fueron los moradores de esa casa los que se quedaron ahí, o también otras entidades pueden llegar a habitar estos lugares, atraídas quizás por la energía de ese lugar. En este caso claramente era ella, era su casa, ahí tuvo recuerdos y a algunos les cuesta mucho desapegarse hasta a veces de las cosas materiales, no solamente de las personas, de la familia. Y es muy fuerte eso, es muy fuerte que no puedan trascender. Y por otro lado también es tan poco lo que sabemos que en realidad quizás es otro modo de vivir, no sé. Tal vez estas entidades tal vez encuentran también su modo de permanecer hasta algún punto.
No sé qué piensan ustedes, si tienen alguna teoría por ahí. Van a venir de la municipalidad y se acaba de cerrar con un muro de ladrillos. Qué heavy lo que pasó, dice aquí Neko Caos. Saludos. Saludos, Yerko. Por acá alguien me escribía de Puerto Montt. Esperen un momento. Miguel Luis, saludos hasta Puerto Montt. Practico el desapego para que mi energía no se quede en este plano. Cuéntanos un poco, Taiga, ¿cómo es esa práctica? A mí hace años se me apareció una mujer de blanco. Solo la vi por segundos. No alcancé a grabar con mi celular. Oh, envíanos tu historia, Víctor Andrés. Pobre viejita Isaquito, todo ya me dio pena, sí. Sí, como les digo, a mí generalmente este tipo de situaciones, como les digo yo, de los fantasmas y todo, más que miedo me da un poquito de tristeza. Me da tristeza que no puedan trascender. Que tal vez muchos ni siquiera se dan cuenta que están muertos. Tal vez algunos sí, y no quieren partir por su propio libre albedrío, no lo sé. Saludos, Yuri, hasta México. Saludos, Alfredo Duarte, también. A mí me daría miedo que un espíritu me robe la energía, dice aquí Felipe. Hemos hablado también de los espíritus o entidades que roban la energía. Sí, sobre todo de los seres sombra. Tengo un directo hablando de los seres sombra y la verdad es que ellos sí son expertos en robar tu energía. Son expertos en eso, así que hay que tener cuidado. Pero para todo hay una solución, así que no se preocupen, para todo hay una solución. En este caso, por ejemplo, en el caso de los seres sombra, generalmente aparecen cuando nosotros estamos vulnerables. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos tristes, cuando tenemos estrés, ellos aprovechan esos estados bajos de nuestra vibración precisamente para apoderarse de la poca energía que nos quedan. ¿Qué podemos hacer nosotros para protegernos? Si creen ustedes, por supuesto, en los amuletos, pueden tener sus amuletos de protección, sobre todo cuando se sientan bajitos de energía. La meditación también ayuda muchísimo a restaurar precisamente nuestra energía, nuestra aura también, nuestro escudo protector que todos deberíamos tener preparado, que a veces se ve un tanto afectado también por la negatividad del ambiente. Muy recomendable también es alejar a las personas tóxicas de su vida, porque esas personas son literalmente como vampiros energéticos. No sé si vieron el último video que subí, que hablo un poquito de este tema, de los vampiros energéticos. Es importante a esas personas alejarlas, porque inconscientemente incluso nos pueden hacer algo de daño. Si uno está bien con los canales bien limpios, como se dice en términos del esoterismo, no debería suceder. Pero todos somos humanos, todos nos vemos afectados por distintas cosas, así que es mejor esa gente tenerla lejos. ¿Cómo sé si tengo un espíritu en contra de mí o en mi casa o que me siga o que me sigue? Es un muy buen tema, para un video. Generalmente los espíritus, como estábamos hablando recién, se manifiestan de distintas formas. A veces sus manifestaciones son bastante sutiles. Tú puedes sentir, por ejemplo, que estás siendo observado. Puedes sentir también alguna diferencia de temperatura rápida que no tiene explicación. Estas manifestaciones de las que les hablaba yo, que escuchan ruidos, pasos, por ejemplo, en la escalera, en los pasillos, sonidos de cosas que no tendrían por qué estarse moviendo. Esas son como las primeras manifestaciones. Hay unas que son un poquito más aterradoras, que yo creo que eso lo vamos a hablar en otro video a mayor profundidad. Pero así se empiezan a manifestar, generalmente. Ahora bien, ¿cómo saber si estas entidades son buenas o malas? Depende mucho, uno, de tu percepción, de tu sensibilidad.
generalmente nuestra intuición no falla. Nuestra intuición no falla. Es claro que estas cosas te pueden asustar, pero son distintos niveles de temor el que tú puedes sentir. A mí me ha pasado, que yo les conté de hecho en ese video de cuando hice el especial de los 5.000 suscriptores, que yo vi el fantasma de mi abuelo. Y cuando lo vi, me dio un escalofrío, me dio algo. Pero luego de eso, la sensación no fue negativa. No fue negativa, no fue como que yo sintiera que esta entidad me podía hacer daño, me podía, no sé, quitar la energía. No. Por el contrario, si tu sensación es que te sientes mal, a algunas personas les dan náuseas, les dan dolor de cabeza, tienes que estar muy atento a tus sensaciones. Y con eso te vas a empezar a dar cuenta de si esa entidad es positiva o es negativa. Yo creo que también más adelante en ese mismo video que puede que haga, yo creo que sí lo voy a hacer, vamos a hablar también cómo protegernos, cómo sacar también este tipo de entidades que tratan de hacer daño. Y otra cosa también importante, muy importante a tener en cuenta. Ustedes saben que el mal existe. Llámese, estamos hablando, recuerden que estamos hablando desde el punto de vista paranormal, esotérico. El mal existe. La gente que trata de hacer mal a otros también existe. Y ya cuando las manifestaciones son muy feas, podríamos estar hablando también de la magia negra, de los trabajos que se hacen en contra de una persona. Pero eso ya es otro nivel, es otro nivel. Y por eso, les recomiendo mucho estar atentos a su intuición, Nunca pierdan la intuición, nunca. Déjenme ver aquí, tenemos hartos audios. Hay audios que, como ustedes saben, algunos quedan pendientes, pero vamos a tratar de escuchar más, si ustedes quieren, si ustedes quieren seguir escuchando allí. Déjenme buscar. Sí, tengo aquí, a ver, déjenme ver. No sé si darle prioridad a las personas que están aquí en el directo. Déjenme, porque han llegado muchísimos audios, de verdad, se los agradezco un montón. Tenemos aquí un audio de José Luis. No sé si todavía estarás por ahí, José Luis. Vamos a escuchar el audio de José Luis. Ahí está. Hola Glitch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Esta es una historia que me acordé, que me pasó hace un tiempo atrás, hace bastante tiempo atrás. Me acordé de la historia por el amigo que nos hizo su historia anterior. Bueno, esta historia comienza un día en la noche, aprovechando este tema de la noche, de las entidades que pasan en la cama, cosas así. Bueno, a mí me pasó algo muy tétrico, por así decirlo. Y bueno, cuento corto, estaba yo durmiendo, eran como las 2 de la mañana, más o menos 2 3 de la mañana, y siento un peso en la cama. Yo lo sentí porque yo me desperté. Y yo estaba atrapado porque hacía mucho frío, era invierno. Y, y cómo se yo me sentí, pero yo no quería mirar, no quería mirar. Y yo me hice el dormido, yo me hice el dormido y esta cosa, no sé, entidad, se me subió encima y sentí la cara, la respiración al lado de la cara mía. Yo vi, vi, pucha, animales de todos colores, ya, y empezó la respiración. Hacía una respiración así, tal cual, al lado de mi cara. Y bueno, cuento corto, lancé una plegaria, una oración, el Padre Nuestro, que es infalible para ayudar malos espíritus. eh, y, y ¿cómo se llama? Y se fue, po. Se fue, ya se tranquilizó todo y volvió, todo se volvió
entre comillas, lo normal. Pero sí la pasé muy mal esa noche. No dormí nada, absolutamente nada. Y de hecho yo empecé a transpirar helado. Esa es la historia que me acordé que me pasó hace un tiempo atrás. Saludos. Saludos, José Luis, muchísimas gracias por tu historia paranormal. Y claro, tienes mucha razón, se parece muchísimo a la primera historia que escuchamos en este directo. Estas entidades que se aprovechan precisamente de esos momentos cuando nosotros estamos vulnerables, que es precisamente cuando estamos durmiendo o tratamos de quedarnos dormidos. Yo creo que ese tipo de entidades a mí la verdad es que no me gustan mucho. Tampoco las que asustan a los niños. Es como, ¿por qué no se meten con alguien de su tamaño? ¿O por qué no nos tratan de asustar cuando estamos despiertos? No, usan esos momentos cuando estamos vulnerables. Déjeme ver acá. ¿Qué hice? El Ave María le gana, dice aquí Luis. Saludos, Guterer, ¿cómo estás? Es desesperante, no podía respirar. Intentó robar su energía, pero no pudo porque rezó con convicción y eso lo espantó. Sí, sí. De hecho, él hablaba de algo precisamente de estos rezos. Y la verdad es que tiene razón, tiene razón. Yo como una vez creo que se los comenté también, estas plegarias tienen, aun cuando no seas religioso o no profeses más bien algún tipo de religión, alguna religión, son poderosas si tú crees en ellas. Cuando pequeños nos enseñan precisamente el ángel de la guarda, y esa es una oración tremendamente poderosa, tremendamente poderosa. Por eso es un buen consejo el que da aquí José Luis. Si te sientes asustado por este tipo de entidades, recurrir a una oración en la que tú creas. No necesariamente la que él recomendó, sino alguna en la que tú creas, que sea poderosa para ti. Y la verdad es que sí, ayuda bastante. Como los sacerdotes dicen sus frases, dice aquí, para hacer los exorcismos. Exactamente, Taiga. El tema de los exorcismos es bien especial y tiene muchísimo aún de misterio. Porque ustedes saben que existen los exorcistas en la Iglesia Católica que ellos estudian precisamente estos libros y son pocos, no son muchos los que se especializan en los exorcismos. Y claro, ellos tienen sus oraciones especiales, conocen los nombres precisamente de los demonios que están atacando a las personas. Y es muy similar, no al grado como en la película del Exorcista, donde es muy heavy, pero se supone que esa película está basada en una historia real. Y se han visto cosas muy particulares y muy tétricas. Recuerdo al profesor Hugo Cepeda, que él siempre contaba una historia de un exorcismo que él pudo presenciar cuando él estaba en Italia. Y él contaba cómo esta niña empezó a hablar en latín. Y además empezó a escalar por las paredes como si fuera una oruga. Es muy impresionante el tema de los exorcismos. Es muy impresionante. Hay casos en Chile que están registrados en el Vaticano, dice aquí Taiga. Exactamente. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Yo desde que recuerdo he sufrido de parálisis del sueño. Se conoce más como se me subió el muerto. Sí, llegué a controlarlo. Cuando lo empezaba a sentir, podía despertar por un par de años. Ya no me pasaba, dice aquí Yuri. Sí, es verdad eso. Taiga creo que dio algunas técnicas también para controlar un poco estas parálisis. No sé si ahí les puedes recordar un poco a los suscriptores que están viendo ahora el directo, porque varios me han escrito contándome precisamente que han sufrido estas parálisis del sueño. Vamos a ver, ¿quién más está?
Vamos a escuchar un audio de Luis. No sé si estará por ahí Luis Cosio. Vamos a escuchar el audio de Luis. Déjeme buscarlo. Mira, yo creo que mi familia, algo pasa con mi familia porque hasta hace poquito, aproximadamente como un año atrás o 2 años atrás, cuando nos cambiábamos constantemente de casa, bueno, ahora estoy en la definitiva, mi hija también ha pasado por situaciones realmente extrañas. Una de ellas me cuenta que ella cuando estaba en su pieza peinándose, estaba oscuro, pero se estaba peinando así. Ella dice que a través de su espejo vio a una mujer detrás de ella que la miraba, pero que no podía ver el rostro. Ella, lógicamente, como mi hija parece que ya le había ocurrido varias veces, no tenía miedo, pero ella dice que se le, se le aparecía esta mujer varias veces, pero solamente la podía ver detrás del espejo. Y a veces en la casa nosotros sentíamos ruidos que nunca deberían sentirse como normalmente pasan en una casa, como cosas que se mueven, pero eso fue en otra casa anterior a la que estamos viviendo ahora. Pero eso le pasaba a mi hija, ella veía a una mujer que se peinaba y ella la veía a través del espejo, como que estaba detrás de ella. Pero esto fue hace poquito nomás, hace como 1 o 2 años aproximadamente. Pero ella nunca supo quién era, inclusive dice que una vez trató de hablar, pero no se pudo comunicar con esta mujer, porque no se le veía el rostro, pero ella sabía que era una mujer que la miraba, pero a través del espejo. Oh, qué heavy esta historia. ¿Se imaginan ustedes ahí mirando un espejo y de repente aparece una mujer que los está mirando? Eso sí que debe ser aterrador. No sé si comparten esta opinión conmigo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Los espejos tienen son tan místicos, por decirlo de algún modo. Tienen su misterio. De hecho, hay algunos rituales precisamente que utilizan, o sea, que en los que se requiere, más bien dicho, de la utilización de un espejo. Recuerdo los rituales de la noche de San Juan. Me desmayo aquí, dice Esteban Vera. Pero ahí estaba también, leía Carolina Blanchard. ¿Cómo estás, Carolina? Den su like. Apoya muchísimo al directo, que den su like, sí. ¿Qué me dice acá? Dicen que los espejos son la puerta a otra dimensión, dice aquí Felipe. Tal cual, tal cual. Como les digo, hay muchos rituales que involucran un espejo. No sé si ustedes alguna vez han hecho ese ritual que es precisamente que se hace en la noche de San Juan, en donde tú a las 12 de la noche tienes que estar con una vela frente a ti y frente a un espejo. Y se supone, yo he escuchado dos versiones. Una versión dice que tu rostro empieza a desfigurarse cuando haces eso, precisamente en esa noche. Y la otra versión que he escuchado es que puedes ver la cara del diablo. No sé si habían escuchado ustedes sobre eso. Hola Silvia, ¿cómo estás? Más vale tarde que nunca, dice aquí. Los espejos son portales, dice aquí Planeta Azul. Dice acá... Hace un tiempo conocí a un curita que trabaja los exorcismos. Tenía unos libros súper interesantes que me estremecieron. Entre ellos un diccionario de demonios. ¡Wow! Sí, sí, sí. Tengo un contacto también. Tengo un contacto que conoce a un exorcista católico de La Serena. ¿Por qué hay que tapar el espejo de la pieza de noche? Dice aquí Pablo Donoso. Yo creo que es precisamente por lo que dicen por ahí los amigos suscriptores, que es que son portales. Y como son portales, se piensa que podrían ser las puertas de entrada para entidades, como por ejemplo los seres sombra. De hecho, yo tengo un espejo acá que tiene ruedas y yo todas las noches, antes de dormir, lo giro, precisamente por eso. Es mejor prevenir que lamentar, dicen por ahí. No sé si están de acuerdo conmigo.
Recuerden dejar su like si es que no lo han dejado y su comentario con el emoji secreto. Y de verdad les agradezco muchísimo por quedarse aquí conmigo hasta el final. Y recuerden que para mí no es cuestión de creer, es solo cuestión de tiempo para que sean los protagonistas de un nuevo glitch dimensional. Chao.